Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia del programa Goethe Plus de la Goethe Schule. Mi nombre es Maite, yo soy mamá y voluntaria y es un gran placer contar con ustedes hoy para esta conferencia. Contamos hoy con la presencia de Lucía Encerra, que nos va a traer el fascinante tema del arte de ser líder. Lo traerá desde el eneagrama, un modelo milenario que lo aplican empresas, instituciones, organismos, religiones, escuelas, profesionales e individuos en todo el mundo. Lucía Encerra es fundadora de la Universidad de la Conciencia y del Centro Argentino de Eneagrama, así como embajadora de paz. Creadora del sistema ECHE, aplicación del eneagrama al mundo empresarial e institucional, y con gran trayectoria en la consultoría de capital humano. Y con eso, Lucía, te paso la palabra. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Bueno, Maite, gracias por tu presentación, es un placer. Y la verdad que un placer comunicarme y poder transmitirles a toda la comunidad de Goethe, sean los padres, docentes, jóvenes, me encanta que haya jóvenes, ¿sí? Y todas las personas que puedan escuchar esta charla como una manera de poder provocar el anhelo de ser mejor, de superarse como persona, de ser alguien que, aunque uno crea que se conoce a sí mismo, ¿no? Ha llegado a un cierto momento, uno dice, ¿hay más de mí? Y si sos joven, ¿cuántas cosas aún tengo que conocer de mí mismo? Que a veces no tiene que ver con la identificación, con lo que creemos que somos, sino con aquello que estamos siendo. Fíjate algo, soy antropóloga vincular y toda la visión que les voy a transmitir hoy es desde la antropología vincular, ¿no es cierto? Somos seres de encuentro y al ser seres de encuentros, todas las personas que están en nuestra vida nos constituyen, nos dejan marca, ¿sí? Nos dan una impronta. Entonces, una de las claves es el trabajo con el autoconocimiento, con uno mismo, tiene que ver también con el descubrirnos y vernos a partir de los entornos y los vínculos que tenemos alrededor. Justamente por eso, cuando hablamos de autoconocimiento y de ser el capitán de la vida de uno, el ser el protagonista de la vida de uno, ¿sí? Y no excluye a los demás, sino que los incluye, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vernos, los demás nos lo muestran. Y eso es desde la familia primaria, de los vínculos más cercanos, de los vínculos que creamos a diario en nuestro trabajo con la gente que estamos, los vínculos fortuitos del ámbito en donde vivimos, pero también la educación, la escuela, tu segunda familia, tus amigos de siempre, tus amigos que te van a acompañar de por vida, ese grupo de personas, ¿sí? Están por algo en tu vida. Entonces, cuando hablamos del arte de liderarnos a nuestra vida, tenemos que empezar a pensar en algo, que el líder no es un rol. No es un rol que vos ahora sos docente, sos director, sos CEO de una empresa o sos el líder de tu equipo, si estás en un equipo de rugby o en un equipo de hockey, o sos el líder del aula. No tiene que ver solo con un rol, sino que tiene que ver con una actitud en la vida. Es decir, que cómo vamos a despertar esa actitud para que siempre en nosotros haya una base fuerte, consistente, yo le llamo consistencia personal, ¿sí? En donde haya una consistencia personal que más allá de conocerme a mí misma, de aceptar quién soy y de entender que ahora vamos a ver y te voy a pasear por esto, de entender las diferencias con los demás y quiénes son los otros, hay una llave que tiene que ver con el camino hacia la integridad. La excelencia es algo que generamos hábitos día a día.
buscamos la excelencia, es un nivel de conciencia, o buscamos siempre quejarnos y echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Esto es empezar a ser el capitán de nuestra vida. ¿Sí? Me enojo por las diferencias con los demás o aprendo de los demás esas diferencias para sumar aspectos que no me resultan fácil a mí mismo. Entonces, con esto quiero empezar a traerte diferentes claves para que vayas, si querés, ir teniendo un lápiz y un papel, anotando o revisando, porque me encantaría que en esto de provocar el anhelo de superación, algo de aquí te lleves para seguir autoobservándote. Cuando en el año 1996 fundé la Universidad de la Conciencia, supe que la gran clave del ser humano y del cambio de la humanidad y de este cambio que hoy estamos viviendo realmente como imperativo, ¿sí? Es poder darnos cuenta, poder hacernos cargo de lo que nos pasa. Y vos me dirás, pero Lucía, hay cosas que no dependen de nosotros, como lo que estamos viviendo ahora. Sucedió en el país, sucedió en el mundo. El tema no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Y fíjate algo, Maite mencionó hacia el pasar el eneagrama. Desde el año 96 que yo conozco el eneagrama por una monja española, porque acá no existía ni se hablaba del eneagrama, no había libros de eneagrama, nada. Y una de las claves que te muestra el eneagrama, ¿no es cierto?, es que en realidad aprender a conocerse a uno mismo es tocar con una esencia, con una cualidad innata que está en nosotros desde que nacimos, desde que somos niños, y ahí están nuestros talentos. Entonces, puede ser que vos despliegues tus talentos porque en el medio en el que estás, esos talentos se valoraron, pero puede ser que no, porque esos talentos se dejaron de lado. Entonces, el poder afirmarnos en estos talentos que traemos, pero además darnos cuenta el medio en el que estamos y saber que está en nosotros la posibilidad de crear una nueva percepción de la realidad y crear una nueva realidad. Porque, ¿qué nos pasa? Hoy lo vemos muy claro, la incertidumbre, las dudas, los miedos, las insatisfacciones. Escucho mucho a nivel empresarial, sobre todo a nivel jerárquico empresarial, el vacío. Tengo todo, pero ahora no tengo nada que hacer. Este no tener que hacer. Porque cuando uno deja de hacer, tiene que ir al ser. Cuando uno deja de hacer y de poner la mirada afuera, la vida inevitablemente te invita a mirar hacia adentro. Entonces, en este camino hay tres claves fundamentales, que son las tres claves de la conciencia. Todo esto te lo contaba porque en la Universidad de la Conciencia es el aprender a darte cuenta. No importa de qué conocimiento vengas, no importa si es el trabajo con el cuerpo, si es el trabajo con tu mente y sos científico, no importa si es el trabajo con tus emociones, si sos psicóloga, psicóloga o docente, ¿sí? O si sos deportista, no importa desde dónde lo abordes, nosotros somos uno. Y acá viene la primera llave. La conciencia humana, ¿sí? Se divide en tres aspectos. Estos tres aspectos tienen que ver con áreas, capacidades que todos los seres humanos tenemos. Nuestra capacidad de pensar, y en la capacidad de pensar están los valores, están las ideas, están también la innovación, la percepción del mundo. ¿No te pasa que a veces cuando salís de un lugar que conoces y viajás, o cuando conoces un deporte nuevo, o cuando haces una actividad diferente, se te amplía la percepción? Bueno, esta capacidad para tener una percepción ampliada de nosotros mismos, de los otros y de la realidad es una gran capacidad que todos tenemos. Y una capacidad también intelectual, ¿sí? De aprender, de reaprender siempre, que eso es la educación, siempre estar dispuesto a reaprender. La otra capacidad es la de sentir.
Somos seres sintientes, seres emocionales, seres que están en permanente contacto con las sensaciones, con el otro, con la interrelación. Hasta en el enneagrama vas a ver que la persona más solitaria vive en relación, en contacto, en afectividad, ¿sí? Después hay diferentes maneras de expresar esa afectividad, por supuesto, pero todos nosotros somos seres sensibles. Y en las culturas antiguas hablan que la sensibilidad también puede ser una sensibilidad fina. Fíjate, una es la emoción. Si vos, no sé, sos muy emocional o si sos muy joven y las emociones no las podés evitar, digamos, porque decir las cosas como las sentís o te molestás o al contrario te emocionás mucho por algo, bueno, eso es expresar la emoción. Muchas veces la emoción la reprimimos también. Entonces, la emoción es un grado de la sensibilidad. El otro grado son los sentimientos por las personas que están a tu lado. Porque más allá de que hagan las cosas bien o no, más allá de que te entiendan o no, hay amor, hay afecto, hay compromiso, ¿sí? Hay acción puesta en el otro y eso es el amor, ¿sí? En donde yo pongo el ser en función del bien del otro. No solamente de mi propio bien. Entonces ahí el amor nos hace crecer y nos hace tocar con otra sensibilidad, que es la sensibilidad fina. ¿Nunca te pasó de percibir algo que está en tu intuición? ¿No te pasó que captás que alguien siente algo que no lo dice, pero está ahí latente? ¿O que visionás algo diferente? Todos los grandes inventores, todos los grandes pioneros que conocemos de la humanidad han tenido esta percepción fina. Hay algo más que captan, que traen, mirá lo que te digo, del futuro al presente, algo que lo hacen carne, aunque no lo puedan ver. ¿Sí? Me acuerdo pensando en los que inventaron la luz, por ejemplo. Hay llaves fundamentales en las cuales algunos inventos se han hecho en función de crear algo que no estaba en el mundo de las ideas, ¿sí? Pero en el animarse a dar el salto. Y esta sensibilidad fina es una certeza profunda. Entonces, hay otra área, que es el área de la expresión, el área del cuerpo, el área de la acción, ¿sí? Muchas personas somos activas, y entonces en el cuerpo, la expresión con el cuerpo, son personas donde inmediatamente antes de decirte lo que piensan, van y lo hacen, ¿sí? Ejecutivas. Entonces, y esta área de la acción habla de nosotros. Y fíjate algo, hablamos de la integridad, hablamos de la excelencia, no de la perfección, de la excelencia. Entonces, empezando a entender el liderazgo como la superación personal, es un punto importante comprender que esta consistencia como persona la tengo cuando pienso, siento y actúo en una misma dirección. Eso nos da a nosotros una integridad, nos da una coherencia, nos da paz. Ahora, cuando yo pienso algo, pero siento otra cosa totalmente diferente y digo otra de acuerdo a lo que se espera de mí, siento fractura, me siento dividido, me siento mal, ¿sí? Muchas veces no lo registramos. Por eso el trabajo consciente es aprender a darte cuenta de tu propio autoengaño, ¿sí? Todos nos autoengañamos, todos vivimos con velos, muchos velos y otros pocos, pero día a día nuestra evolución de la conciencia, y esto lo veo en 26 años de trabajar en grupos humanos, en familias, en jóvenes, en adultos. Hace 20 años que estoy en empresa trabajando, ya después te voy a contar, multinacionales, con CEOs que han tenido montón de formaciones, y realmente hay un lugar en donde el autoengaño es aquello que no quiero ver, aquello que niego, aquello que no me doy cuenta de mí misma, no registro,
¿sí? Lo registro, ¿sabes cuándo? Cuando aparece una crisis, cuando aparece una situación de enfermedad de un hijo, cuando aparece una separación, cuando aparece que me echaron del trabajo, cuando aparece una traición, o cuando aparece un virus y una enfermedad, o cuando tengo la pérdida de alguien, de un ser amado o querido. Entonces, muchas veces las crisis nos están dando la oportunidad. Hay un diagrama en China que dice que la crisis es peligro o es oportunidad. La diferencia está en nosotros y en nuestra conciencia, cómo tomamos una y otra. Pero te pregunto si sos joven, sobre todo, ¿sí? Si sos vos un joven que tiene la ilusión, tiene la esperanza, tiene las ganas, y vos si ya has hecho todo el camino también, porque la esperanza no se pierde nunca. Te pregunto algo, ¿sí? ¿Vivís de la ilusión o vivís de las certezas? Esa ilusión, ¿son tus sueños? ¿Sí? ¿O esa ilusión tiene que ver con todas las creencias, patrones y justificaciones que te pones a vos mismo para no responder a la realidad? Entonces, dicho esto, te voy a dar 3 llaves. Siempre digo que en el trabajo de la conciencia y en el autoconocimiento, no solo nos conocemos a nosotros mismos, que es por la parte del pensamiento, sino que en el conocernos a nosotros mismos vamos trabajando en nuestra autoconfianza. La autoconfianza tiene que ver con una autoestima sana, ¿sí? Y esto no hay edad para trabajarlo. La autoestima sana tiene que ver con realmente poder darme a mí, ser autónomo, proveerme a mí lo que necesito. ¿Sí? Y entonces dejo las quejas, dejo la insatisfacción, porque generalmente cuando tenemos una autoestima baja, nos estamos quejando permanentemente y en la queja viene la insatisfacción de lo que el otro hace o deja de hacer, o cómo me habló, o lo que me dijo. Entonces, en la autoestima sana aparece el infraego, que es no soy nada, no sirvo, o el supraego, yo lo puedo todo y los demás no sirven, y aparece la superioridad. Ninguno de esos 2 aspectos del ego son sanos. Por ende, la autoestima sana es conscientemente, y el eneagrama para esto lo aborda maravillosamente, qué aspectos de mí tengo que aprender a trabajar humildemente y cuáles son esos talentos, ese potencial inigualable, ¿sí? En el cual aún puedo seguir desarrollando. Y para esto no hay edad. No hay edad, hasta el último hálito de nuestra vida podemos seguir evolucionando como persona. De hecho, es lo que la vida nos propone. Si estás vivo, es para crecer. La naturaleza es eso. Entonces, en esta autoestima sana hay otra llave, que es dije, autoconocimiento, ¿sí? La percepción, autoestima sana, la sensibilidad y la interrelación con el otro. Y por el otro lado está la autorrealización. ¿Cómo me realizo en la vida? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué amo hacer? ¿Qué propósito tengo en mi vida? Y si sos joven me vas a decir, bueno, la verdad que todavía no sé qué me gusta. Yo a los jóvenes les digo, conocete vos mismo, encontrá tus talentos, sé fiel a esa intuición que no te falla, ¿sí? Y después busca la actividad, porque no hay mayor cosa que poder trabajar amando lo que uno hace. Cuando uno trabaja así, no trabaja, se autorrealiza. Y esta es la gran llave. Y fíjate vos, acá tenés el triángulo de la conciencia y acá tenés estas 3 claves que yo te contaba de la percepción, la sensibilidad y la expresión, ¿sí? Y justamente cuando hay un verdadero conocimiento de uno mismo, hay convicción en los valores. ¿Sí? Porque en la percepción están los valores que rigen tu vida. Hay una convicción, esa conciencia con la que uno se va a dormir a la noche y dice, me voy a dormir tranquilo, sé que hoy
hice el bien para mí, pero también el bien para los demás. Y este bien no tiene que ver con la moral, para nada. Tiene que ver con el saber que uno ha sido íntegro entre lo que piensa, siente y actúa. Y entonces esa convicción también te lleva a tomar mejores decisiones, ¿sí? Y estas decisiones hablan por vos. Vos, si tomás una decisión o la dejás de tomar, estás siendo protagonista de eso. Por otro lado, la autoestima te lleva a una confianza, que fíjate, en principio es en saber con lo que cuento, qué recursos tengo. Las crisis te ponen justamente en una prueba, pero a ver qué saco de mí. ¿Sí? ¿Qué recursos tengo? Es como decir, no sé, quisiera hacer un trabajo de carpintería y de pronto digo, bueno, a ver, ¿y qué materiales tengo para hacer carpintería? Y no tengo todos los materiales. Entonces, ¿qué hago? ¿Me adapto y busco creativamente con los materiales que tengo a hacer algo o tengo que buscar más materiales? ¿Sí? Y esto nos pasa. Contamos con aspectos que no son propios, pero también tenemos que tener la humildad de saber buscar ayuda cuando no contamos con esos materiales para que otro nos ayude a ver algo que nosotros no vemos. Y ahí empieza la verdadera confianza, que no solamente es la confianza en uno mismo, sino es la confianza en mi entorno y es mucho más la confianza en la vida. Vos sabés que en este momento, estés donde estés pasando por un mejor momento, estés pasando por un momento difícil, estés pasando por un momento de tensión con alguien, estés pasando por una situación de duda, de no saber qué hacer o qué elegir, o estés pasando por una situación en donde de todos lados la gente, las personas o en el caso del docente, toda la situación de educación te agobia. Estés lo que estés viviendo, hay una gran llave. Este es tu momento correcto. ¿Sí? Este es tu momento correcto. ¿Sabes para qué? Para evolucionar. La prueba más grande es la que te está haciendo en este momento crecer. Carl Jung decía, no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y justamente por el otro lado, el tercer punto que habíamos visto recién en el triángulo, acordate que habla de la autorrealización. Y en esta autorrealización yo he visto muchas personas que trabajan, que tienen un puesto determinado, que han tenido una posición social y sin embargo se siguen preguntando por la autorrealización. Y vos decís, entonces, ¿qué pasa? Porque esa autorrealización tiene que ver con la satisfacción de que lo que hago me llena, me completa, me hace mejor persona, haga lo que haga. ¿Sí? Así sea, no sé, una persona que está asistiendo en un laboratorio y está aprendiendo, ¿sí? Así sea un gerente de empresa que maneja presupuesto y 300 personas, así seas docente, esta es una de las grandes llaves. ¿Por qué? Porque el compromiso con uno mismo y lo que uno hace no es con lo que hace, es con lo que uno sigue aprendiendo en lo que hace. Ahí está la clave, ¿sí? Si tu compromiso en este momento, si sos joven y decís, quiero ser, no sé, me ha pasado de atender en test vocacionales, que no son test, sino es un acompañamiento vocacional, y a veces los chicos me dicen, a mí me encanta el deporte, y yo quisiera seguir como deporte, pero no me veo jugando mucho tiempo. Pero digo, bueno, ¿a qué otros ámbitos del deporte hay además de estar ahí jugando? Puede ser periodismo, muchas veces a reporteros o personas que están dentro de una asociación del deporte. Entonces uno empieza a abrir la mente, a decir, si a mí esto me apasiona, no es solamente ser el mejor jugador, ¿sí? Porque por ahí siento frustración, sino ¿dónde están las posibilidades que no veo? Y para eso pregunto, averiguo,
escucharlo, siempre el otro te va a dar un dato, estar dispuesto al aprendizaje de lo que los demás también te puedan dar, te van a dar un dato diferente para llegar a aquella actividad que más vaya acorde con tu manera de ser, con tus talentos y con tu propósito en la vida. Y acá quiero hacer un parate, tengas 15, 16, 18 años o tengas 60, ¿sí? Y es este. Por mucho tiempo me preguntaron, Lucía, ¿cuál es la misión en la vida? Quiero saber cuál es mi misión, quiero saber cuál es el sentido de mi vida, ¿qué vine? No sé, y eso no hay edad para consultar o para contestarse. ¿Y sabes cuál es la única y verdadera misión? Y hoy te lo puedo decir, después de casi 30 años, ser vos mismo, ser quien sos, pero ser plenamente quien sos. Y ser quien sos no excluye a los demás, como te empecé a decir al principio, incluye al otro. ¿Sí? Entonces, la pregunta que viene acá es una frase de Daisaku Ikeda que para mí, esto que te digo, que te transmito, es vivencia, experiencia personal mía y de la historia de muchas personas y ámbitos profesionales en donde he visto que la persona, no importa en qué trabajo esté, es persona, es un ser humano. Y aunque te parezca que somos diferentes, no somos tan diferentes los seres humanos. Siempre terminamos con ciertos puntos claves todos en donde nos probamos en estos momentos de crisis. Y la clave de esta frase dice, esto cuando yo lo escuché y era joven dije, ahí quiero ir. Dice así, hay 3 tipos de vida. La vida que depende, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Y ahí pregúntate qué tipo de vida querés tener. Y después, donde sea, si querés depender de vos mismo o si querés contribuir, hagas lo que hagas, no pierdas el norte de tu propósito. ¿Sí? Y date cuenta que en la medida que vas desplegando tu potencial, a veces creemos que ya llegamos a lo que habíamos aprendido, en lo que sabíamos hacer, en el liderazgo que tenemos con las personas, en lo que transmitimos. Y cuando uno cree eso, en realidad se queda estancado en el crecimiento. Porque el crecimiento es seguir siendo aprendiz. El crecimiento es seguir siendo discípulo de la vida, discípulo. ¿Sí? Y entonces el docente se vuelve también discípulo de los alumnos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, porque educar es un acto de amor. Y en la medida que cada alumno me trae su historia, su realidad, sus vivencias, ese docente se va nutrido, se va con la mirada más amplia, su mundo se amplía, gracias a la experiencia de los alumnos. Así como los alumnos también son discípulos. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en una familia. ¿Hay categorías? Sí. ¿Hay roles? Sí, claro. Pero cuando uno se da cuenta que ser discípulo y ser maestro es algo que existe en la vida, el maestro puede estar en la persona con el que tomaste hoy el remis. El maestro puede estar en un vecino que te trajo algo sin saber que era lo que estabas esperando. Un maestro puede ser una persona que está en la cola de un banco con vos y de golpe está leyendo un libro y te dice, ¿leyó este libro? ¿Sí? Un maestro puede ser un libro. ¿Sí? A mí me pasa, y lo digo, y Maite lo sabe, ¿sí? Que para mí los autores de los libros están vivos, vivos. Hice 15 años de estudios, además de antropología, de religiones comparadas y culturas comparadas. Y le aseguro que es fascinante, fascinante porque empezás a adentrarte en un mundo que es una realidad y es la realidad del hombre a través del tiempo. Y no éramos tan diferentes tampoco. Entonces, volvamos aquí. Hay otras 3 claves, que es la información,
cuando uno recibe un conocimiento, y esto en educación lo sabemos muy claramente, la información, es decir, la información es todo lo que nos llega de conocimiento. Hoy tenés la computadora para meterte a investigar y saber todo lo que quieras, pero también la información de primera mano, la información de ese profesor que apasionadamente te cuenta sobre la ciencia, sobre la biología, sobre las matemáticas, ese profesor que ama el arte y lo vive a diario y te hace sentir el arte aunque vos no sepas dibujar. También esa información es una información porque tiene que ver con la vivencia, con los sentidos, con la mirada, con la pasión, con lo que la persona trae, no solo con el conocimiento. Pero primero nos informamos, después nos formamos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ese conocimiento no lo llevo a la práctica, no lo hago carne, no lo hago ejercicio, no lo vivo en mi vida diaria, no veo cómo me va con aquello que aprendí, ¿sí? Eso no me forma. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber aplicar este conocimiento. Pero cuando uno se informa y se forma a través, lo pasa, yo digo, por los huesos, ¿sí? Y no todo te tiene que gustar, porque me imagino me dirás, pero no me gustan todas las materias, o no me gustan el trabajo, todo lo que tengo que hacer. Sí, claro. También eso es parte de cultivar la voluntad, de cultivar lo que llamamos la cultura de, fíjate vos lo que te voy a decir, ¿no? Que esto es muy importante, de la concentración sin esfuerzo. Uno diría hay que forzarse. Sí, claro, venimos de una cultura de donde el esfuerzo y el sacrificio era muy importante, pero cuando vos te conoces a vos y sabés que estás en el lugar correcto para tu crecimiento, ¿sí? Puede haber mucha dedicación, mucho compromiso, pero el compromiso no es el deber ser. Podés trabajar 12 horas, podés estudiar 12 horas, podés entrenar 12 horas, ¿sí? No importa, pero la clave no está en lo que tenés que hacer, en el esfuerzo, sino en dónde pongo la atención. ¿Lo estoy poniendo en el esfuerzo que hago o lo estoy poniendo en lo que estoy viendo, en el objetivo que estoy viendo, en donde hacia dónde quiero llegar? Y acá me viene un cuento maravilloso, precioso, que es un cuento que seguramente habrás escuchado y conocés, pero es clave, ¿no? Y había 3 albañiles. Y ahí había un señor que estaba viendo que en el barrio estaban haciendo una construcción bastante grande. Y un día pasa y le pregunta a un albañil, señor, ¿qué están haciendo? Y el albañil dice, ¿no ve? Dice que estoy poniendo ladrillos. Bueno, pasó otro día y le pregunto a otro señor, tengo curiosidad, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, estamos levantando paredes, va a ser un gran edificio. Pasa otro día y le dice, señor, dígame, quiero saber realmente, está muy cerca de mi casa y me importa. Y el albañil le dice, estamos construyendo el colegio en donde van a venir, si Dios quiere, mis hijos. Es decir, los 3 estaban haciendo lo mismo. El cómo hago, el qué propósito tengo, cuál es la visión que tengo. Por ahí en ese momento no estoy dándome cuenta de lo que va a ser el resultado, ¿sí? Pero en la medida que no pierdo esa visión, ese objetivo, esa dirección, ese propósito, ¿sí? Todo el esfuerzo es válido porque me supera como persona. Entonces, información, formación y transformación. Después de muchos días de esfuerzo, de mucho trabajo, ese albañil cuando vio el colegio que ya estaba, ahí la transformación viene por su propia superación. ¿Qué significa esto? Que la transformación no es algo que podemos forzar, viene como consecuencia. Ahora, fíjate que en el autoconocimiento es mucho más difícil. ¿Por qué? Algunos me dicen, Lucía, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, porque tengo que empezar a ver lo que nunca quise ver de mí mismo, o tengo que empezar a ver patrones que guardé desde niños creyéndome algo que no es, o tengo que empezar a descubrir esos dolores o insatisfacciones o vacíos y en esto tengo que
de nuevo. En realidad la vida te va a poner a prueba en una sola cosa. ¿Amaste? ¿Fuiste feliz? ¿Te superaste y te realizaste a vos mismo? Entonces ese tengo que nadie te obliga. Es lo que te contaba antes, el compromiso con tu vida, el compromiso con lo que estás hoy siendo. Y ese compromiso, como, ¿viste cuando tirás una piedra en el agua? Como onda expansiva, se va irradiando a tu casa, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a toda tu familia y a la comunidad. El otro día atendí a una persona que me dice, yo de chica quería hacer, no sé, quería cambiar la ideología de la comunidad, quería tener, tenía el sueño de trabajar en la política, pero no desde la política como la entendemos, sino para contribuir a tener sociedades más justas, más sanas, ¿sí? Pero bueno, eso quedó ahí. Y entonces ahí te preguntas, ¿qué haces por la sociedad en la cual estás? ¿Cuál es tu sociedad hoy? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Sí? ¿Tus hijos? ¿Tus vecinos? ¿Sí? ¿Tu gente donde estás? ¿Tu país? No importa, empezá por tu metro cuadrado a cumplir ese sueño. Entonces ahí vamos a algo en donde te quiero mostrar cuáles son las dificultades. Las dificultades a veces están en la insatisfacción, en la incertidumbre, ¿sí? Y en la inconstancia. Es decir, la insatisfacción es haga lo que haga, no me está llenando. La inconstancia tiene que ver con la falta de compromiso. Y la incertidumbre es que no tengo certeza ni de qué. Pasa algo y me cambian los valores. Pasa algo, me dicen otra idea y la cambio. Entonces, ¿no será que el trabajo verdadero de liderarte a vos mismo empieza por empezar a tener certeza, firmeza, sobre todo firmeza interior? ¿Sí? Y que esa fuerza y esa firmeza y esa certeza en tus valores se transforme en una acción comprometida con el bien común. Y es ahí en donde ahora, para no, todo esto fue una gran introducción, que si no el eneagrama queda como un conocimiento de eneatipos y nada que ver. El aprender esto que te transmito y mucho más que hay, ¿sí? Hoy hice una síntesis, es cómo aprender a liderar tu vida. Hay esta clave antropológica del liderazgo, la he empezado a dar en las empresas hace 20 años, ¿sí? Y justamente para promocionar muchas veces a jóvenes líderes. Y esto de aprender a promocionar, y lo veo también trabajando generalmente en ámbitos multinacionales, en donde muchas personas, cuando ya están en un nivel de trabajo y trabajan inclusive hasta internacionalmente, con personas de otros países que no conocen, dice, ¿yo qué puedo hacer con cada equipo, con cada persona? Es decir, son más directivos, ¿sí? Y creen que su persona no afecta. Sin embargo, los que están en los gerentes o los reportes directos están viendo a ese CEO o ese director o ese presidente como un entrenador. Siempre te digo, si tenés un rol de liderazgo, no podés dejar de ver que sos un entrenador de entrenadores, sos un trainer, sos una persona que permanentemente tiene que estar en trabajo personal, interior, para saber cómo inspiro a los demás, cómo conecto con el otro, qué determina mi manera de ser en el tipo de liderazgo y cómo afecta eso en el liderazgo con los demás, o cómo afecta mi manera de ser en mi familia, con los míos. ¿No te pasa que a veces hay 2 hijos, tenés 3 hijos, hay 2 hijos con los que sentís sintonía y otro que te cuesta? Y decís, pero soy la misma madre, el mismo padre, y sin embargo te cuesta. O si sos docente, lo mismo, ¿sí? Ahí tenés
Yo digo que la docencia es un laboratorio de comportamientos. El eneagrama es una matriz de talentos y ahora te voy a hablar del eneagrama. Y justamente el aula, así como dirigir equipos grandes, son un laboratorio para conocer esta gran sabiduría que traemos de Oriente, y es para entender los comportamientos humanos. Entonces vamos al eneagrama, ¿te parece? ¿Qué es el eneagrama? Yo lo llamo el eneagrama, es una matriz de talentos, es un símbolo que habla de leyes universales. Conozcamos o no estas leyes, que son la ley del 7, la ley del 1 y la ley del 3, si no conocemos de estas leyes operan igual. Es igual que muchas veces la legislación, o muchas veces no todos tenemos los conocimientos de las leyes o las legislaciones, ¿no es cierto? Entonces, estas leyes operan en nosotros, así como operan en el universo. Hay leyes que funcionan en el universo, las conozcamos o no, y que un científico nos la diría muy bien, o un biólogo nos diría que hay leyes en la naturaleza que funcionan de una materia determinada para que el ecosistema conviva. Y cuando algo se altera del ecosistema, se altera todas las leyes y se vuelve a otro orden natural. Entonces, si esto es así, el eneagrama nos habla que hay leyes de comportamiento y hay 9 maneras de ser. Estas 9 maneras de ser son 9 maneras de ver la realidad. Y hay una frase para acá que es fundamental, que lo tomo siempre para el eneagrama, que es: las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. ¿Qué quiere decir esto, Lucía, entonces? ¿Que mi realidad no es lo que yo veo? ¿O mi realidad cómo es? En realidad todos tenemos una mirada subjetiva, ¿sí? Entonces, en la medida que yo conozco más de mí mismo y conozco más de los que están a mi alrededor, más acertada va a ser esa mirada, ¿sí? Las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Hay una manera de ser que nos determina en dónde ponemos la atención. Y no te olvides esto: en donde ponemos la atención estamos creando la realidad. Obsérvalo. Si tu atención está puesta en la economía y no hay otra cosa más que la economía, la realidad y lo que hables y la gente con la que estés va a ser hablar de economía. Si tu atención está puesta en lo que hacen los demás, tu atención y tu charla va a ser en relación a los demás, a las noticias, a lo que te contaron, a lo que te dijeron. Si tu atención está puesta en vos solamente y en tu propio mundo y en lo que a vos te pasa, o en el cuarto si sos joven y cuando te cerrás y que no sabes, querés saber nada con tu familia, o tu atención está puesta en tu familia y en nada más, ahí va a estar tu mundo, tu percepción. Entonces, cambiemos la percepción y vamos a cambiar la mirada de la realidad. Cambiar no implica dejar de ser quien somos. Y acá el eneagrama te marca esto. Me gustaría, ahora que te vamos a pasar una imagen del eneagrama con los 9 tipos de liderazgos para que vos veas el símbolo, para que te quede claro el símbolo. Y entonces te marca esto. Hay 9 maneras de ser. Estas 9 maneras de ser tienen una cualidad innata esencial. ¿Qué quiere decir esto? Pero entonces nosotros no nos fuimos formando nuestra identidad solo con la familia en la cual fuimos educada, o en la sociedad en la que estamos, o con la actividad que elegimos. No. Viene en nosotros un talento, un rasgo dominante, una manera de ser que es innato, que por supuesto después el niño de muy chiquito, esto para trabajarlo con los niños, padres, madres, es fundamental también, porque desde niños, ¿sí?, uno puede empezar a percibir
que ante la misma realidad un niño reacciona de una manera y otro de otra. Uno es más emocional y el otro es más analítico. Uno se habla todo y el otro se encerró y no dice nada, ¿sí? Uno necesita que le estés atento y detrás, y el otro te quiere sacar y no quiere que lo atosigues o que lo avasalles, porque sienten eso. Entonces, ¿qué hace esto? Hay 9 maneras de ser y una cualidad innata es la con la que nacemos. Pero entender el eneagrama es esto. Primero tenemos que identificar nuestro propio eneatipo, esa cualidad innata, porque ahí también están tus talentos. Y si sos joven es fundamental, porque de ahí también vas a poder elegir aquellas carreras que sean más afines a tus propias capacidades. Esto no quiere decir que después no desarrolles otras y no tengas otras habilidades, pero son las que te van a hacer sentir en sintonía, ¿sí? Con tu mayor versión o tu mejor versión. Entonces, el conocer nuestra tipología es como, imagínate en una orquesta, te traigo esta imagen porque es clarísima. Imagínate en una orquesta diferentes instrumentos musicales. Entonces, si tenemos una orquesta, uno será violín, el otro será piano, uno trombón, el otro batería, el otro campanita. Son muy diferentes, pero todos necesarios para una orquesta. Entonces, saber tu tipología o tu esencia, tu naturaleza esencial, es entender qué instrumento musical soy, qué sonido toca mi persona. ¿Sí? Y para eso tenemos primero que aprender a aceptarnos. ¿Sí? Si yo soy guitarra, pero en mi casa me dijeron que lo único bueno para las orquestas son los violines, me voy a sentir mal, porque tengo una percepción de otra cosa que no soy yo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a descubrir qué esencia hay en mí y qué talentos trae esa esencia y qué capacidades y qué potencialidades. Y es como decir, ok, empiezo a tocar ese instrumento, imagínate una guitarra, pero resulta que le falta una cuerda, resulta que toca desafinada. Entonces, el eneagrama lo que te permite es afinar tu instrumento, que es decir, como afinar tu manera de ser, no solo tu personalidad, que claro que está, sino también tu manera de verte a vos mismo desde el ser. Y aquí hay un punto fundamental. Generalmente, cuando nosotros, ahora están los diapasones, pero antes uno tenía que pedir la nota, el re, siempre necesitamos de alguien que nos ayude a afinarnos. Es humilde saber que hay cosas que podemos trabajar en nosotros y otros necesitamos de los demás. Necesitamos de nuestros padres. Aunque seamos jóvenes, a veces de jóvenes no nos damos cuenta cuánto hubiéramos necesitado una palabra adecuada y en el momento justo de un padre, de una madre. Necesitamos de los hermanos, necesitamos de un buen docente que nos guíe, necesitamos de ese amigo de fierro o esa amiga incondicional, necesitamos de los grupos de pertenencia, necesitamos de los lugares que nos dan, por ejemplo, una empresa te da la posibilidad para, yo digo, conocer otras cosas, otras posibilidades diferentes que no sabías, recursos diferentes. ¿Cuántas veces me dicen, Lucía, vine a la empresa, trabajo en marketing y de pronto me encontré con un montón de recursos que yo no tenía ni conocía de mí misma porque me han dado los medios para ello, ¿no es cierto? Y eso me ha permitido entender otros procesos, otras maneras de trabajar. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta y afinás tu instrumento, empezás a tocar tu mejor música. Y tocar tu mejor música es como decir, ahora sé quién soy y tengo la mejor versión. Pero atención, la mejor versión también tiene que ver con que no solo yo me toco, porque uno puede ser solista y aburrirse tocando solo. El repertorio se te acaba.
Entonces, no te olvides que vinimos a tocar en una orquesta, no te olvides que vinimos a hacer la música entre todos. La sinfonía es cuando podemos tocar una orquesta, y en la orquesta hay tiempos, hay momentos para el liderazgo de un violín, hay momentos donde todos los violines tocan juntos, hay momentos donde una campanita en un silencio determinado es lo que determina la orquesta. Hay momentos que la batería es el... Entonces, y hay momentos donde todos, al unísono, hacemos la sinfonía. Entonces, ¿qué significa esto? Que entender el liderazgo no es ponerte siempre al frente. A veces ser un buen líder es dar un paso atrás. Entender el liderazgo no es solamente hacer valer tus opiniones o tener una actitud o un comportamiento o una personalidad de mando, sino también saber que otros tienen la posibilidad y la capacidad de ser líder. Y cuando vos los motivás, los promocionás, ahí, al crecer ellos, estás creciendo vos. Y hay una clave fundamental, saber cuál es mi estilo de liderazgo, porque muchas veces los demás nos traen actitudes y reacciones porque nosotros no somos conscientes de cómo estamos afectando con nuestra manera de ser. Entonces, siguiendo la imagen de la orquesta, nosotros nacemos con una cualidad innata, aprendemos a afinar nuestro instrumento, que es autoconocernos, a ver cuáles son nuestras luces, nuestras sombras, comprender aquellos aspectos que están en nuestro ser y distinguir aquellos que están en el ego, que siempre nos dan la importancia personal. Por eso anticipé antes que la verdadera autoestima no era ni uno ni otro. Y justamente a partir de ahí viene el aprender a valorarte, aceptarte y enriquecerte. Y esto es tu tarea, de nadie más. A nadie se lo podemos pedir. Y cuando eso sucede, tu instrumento musical toca en su mejor versión. Pero al no venir a ser solista, si vos no aplicás tu manera de ser en el mundo, si vos no te desarrollás, si vos no te superás dentro de tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu sociedad, en el mundo, ¿sí? ¿Qué te va a pasar? No vas a tocar la sinfonía, no vas a aprender. Y esto es lo que te invita el eneagrama, a que no solo somos nuestra tipología, sino que en la medida que nos vinculamos, aprendemos a comprender las diferencias, a aceptarlas y a valorar las diferencias, porque nosotros no sabemos todo. Entonces el otro me da 8 maneras de ver la realidad diferente a la mía, y eso completa la mirada a mi realidad. Pero te cuento aún más, el eneagrama te invita a que seas el eneagrama. Si vos sos un líder servidor, te invita a que también seas un líder de ejecutivo, que seas un líder competitivo, que seas un líder colaborador, que seas un líder de mando, que seas un líder social, un líder creativo. ¿Cómo? Claro, porque después de encontrarte y trabajar con vos y hacer de esta consistencia personal una actitud de vida, y ahí está el verdadero liderazgo, aparece que los demás y las diferencias me ayudan a comprender que en mí están las 9 potencialidades. Vamos rápido a cómo son esas 9 potencialidades dentro del eneagrama, como para que lo veas así muy rápido y gráficamente. Por supuesto que esto después va a quedar a preguntas, a consultas, a si estás interesado a desarrollar a fondo esta sabiduría antigua, pero que funciona. Yo te aseguro, y hoy te lo puedo decir con certeza profunda, que esto es un método científico, porque estos comportamientos funcionan en los grupos humanos, y es tan fundamental
cuando vos trabajás con otro en servicios, en educación, en diferentes áreas laborales, que comprendas, porque el comprender estas características hace ágil y efectiva la comunicación, hace que te entiendas mejor con el otro, que sepas qué pedir, hace que los vínculos que están muchas veces en tensión se comprendan más. Y el fruto del eneagrama para tu trabajo personal es la paz. Una paz consistente, una paz activa, ¿sí? Una paz de saber que estás haciendo con vos lo que viniste a hacer esta vida. Pero con los demás, el gran fruto del eneagrama es la comprensión, la compasión, la empatía con la diferencia con el otro. Vamos al líder número 1, a la tipología 1, que es la persona perfeccionista, la persona organizadora, es el líder de ejecución, es activo, organizado, preciso, siempre te va a decir cómo tienen que estar las cosas, es iniciador. Si no, alguien está pensando a ver cómo hacer, bueno, yo voy, hablo, organizo, planifico, todo tiene que estar ordenado, el orden lo estructura, funciona con orden y necesita el orden para los demás. Muchas veces es un juez consigo mismo y un juez con los demás. Critica cuando las cosas no se hacen, la acción es muy importante para el uno, no se hacen como corresponde, no se hacen bien. Si yo puedo ser mejor, ¿por qué vos no podés ser mejor?, te dice el uno. Un uno también es pedagógico y te va a enseñar a hacer las cosas bien y de manera correcta, pero si no las haces también te va a criticar. Y su gran tema es la ira, evita la ira, la reprime, pero se enoja cuando las cosas no están bien hechas. El líder 2 es el líder solidario. Este líder solidario es mucho más empático, es generoso, es de contacto, es de amable, es cálido, ¿sí? Siempre quiere escucharte, es un muy buen consejero, sea amigo, sea docente, sea el jefe, y tiene esta capacidad de comunicación con todos. El líder solidario es el que viene y siente que viene a salvar el mundo, que tiene que hacer algo por todos, y en esto se adapta a las circunstancias, se adapta a uno, al otro, a diferentes medios. Puede estar en un medio muy hostil o en un medio muy bueno, se va adaptando de acuerdo a lo que se necesita, porque lo que quiere es sentirse útil a los demás. Vive para los demás y vive para ayudar a los otros, y los otros no son su familia, porque vamos a tener otro que es más para la familia. Los otros es la sociedad, el mundo donde vivo. Muchos los médicos de frontera son todo, hay mucha asistencia en estos liderazgos. Y este líder 2 lo que siente es que sin la ayuda no es. Por eso el gran trabajo es consentirse salvador y su soberbia, ¿no? Una soberbia encubierta en la ayuda. Y tiene su gran trabajo es consigo mismo, el saber quién soy yo, qué me pasa, qué siento, porque le cuesta ver sus sombras. No así la de los demás, porque al ser empático inmediatamente capta en qué puedo ayudar al otro. El líder 3 es el líder competitivo o competente. Fíjate vos la diferencia, ¿no? Competitivo es me mido con el otro, competente me mido conmigo mismo. Estos son dos niveles de este liderazgo. Esta persona siempre busca el éxito en la vida, ¿no? Y el éxito lo busca a través de los logros, de lo que quiero tener, de lo que quiero hacer, y sobre todo se enfoca en la imagen profesional. Y es absolutamente productivo, mide su productividad por lo que hace en el día a día, inmediatamente sabe hacer negocios, son los vendedores natos, que les sale desde chiquitos, ¿sí? Y que son líderes también, ¿eh? Son líderes de manejar a los grupos, son muy buenos deportistas también, y que estos líderes 3 también tienen un tema que es la capacidad de estrategia. ¿Qué tiene que trabajar el 3? Que muchas veces esa necesidad de dar una imagen positiva, profesional y que todo lo logran, es porque se sienten inseguros y porque en realidad se enfocan más en lo que hace que en lo que sienten y necesitan. La sensibilidad la reprimen.
Entonces, siempre están viviendo como para afuera. Generan redes, redes de vínculos, y siempre tienen a la persona adecuada para lo que quieren conseguir, pero tienen mucha ansiedad y son hiperactivos. El líder 4, por supuesto que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Decimos que evita el fracaso, entonces tiene que trabajar en que no siempre te va bien y no siempre, porque tapa cuando no le va bien, ¿no? Entonces tiene que trabajar un poco en su propio autoengaño sobre el éxito o el fracaso. El líder 4 es el líder creativo, el innovador, el que siempre tiene ideas nuevas, es el que necesita cambiar, llega a un lugar y necesita tener la libertad, la persona creativa necesita libertad, esté donde esté, y es la libertad de modificar, de cambiar, de generar su marca. Este líder creativo necesita dejar huella, y dejar huella con una impronta o un liderazgo diferente, en donde lo que se venía haciendo hoy se hizo diferente y se hizo mejor. Mejor también, porque busca eso, ¿no? De promover cosas que sean innovadoras. Ahora, esa intuición lo lleva a captar cuando las cosas no son verdaderas, porque tiene un valor que es la autenticidad. Entonces, a un líder 4 lo conoces en el trabajo, en la escuela, en la casa, con la familia, siempre igual, porque es auténtico y se muestra tal cual es. Eso a veces le juega en contra, según en los ámbitos en donde se está desarrollando. Y le cuesta, a veces se siente muy afectado porque le cuesta mucho valorarse a sí mismo y queda pendiente de que los demás lo valoren por sus obras. Justamente acá también están las personas que aman la belleza, que aman la estética, que les encanta tener una actitud también creativa, desde pintar, escribir, no porque todos sean habilidosos para eso, pero es una manera de expresión de este tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Como vas viendo, cada perfil también va más para ciertos, digamos, profesiones o ciertas actividades específicas. Y justamente esto, bueno, sería otra charla, pero es muy interesante recorrerlo así, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué le pasa a este líder 4? Su gran sensibilidad lo hace captar lo que está sucediendo, pero después le cuesta involucrarse. Entonces, es un líder que transforma a partir de las obras, ¿sí? Y que muchas veces se enoja cuando las cosas no son como considera, pero que no va a ir al frente, no se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que más valora es su independencia, es su libertad, por eso es un espíritu independiente y valora la originalidad con la que es, ¿no? Y marca y las conexiones que tiene. Conexión, palabra clave para el 4. Si tengo una novia, si tengo un marido, si tengo un mejor amigo, conexión, ¿qué me conecta? Eso es lo que siempre se pregunta el 4. El líder intelectual es el líder de investigador. La clave es el solitario del eneagrama, en donde pongo el foco, investigo, estudio, aprendo, amo el saber, amo lo que sé, ¿sí? Y este conocimiento me da claridad interior. Siempre buscan claridad, evitan la confusión y son grandes observadores de la realidad objetiva, argumentan. Pero claro, ¿qué le pasa a este líder intelectual? Le cuesta mucho el compromiso emocional con los otros, es el que siempre se queda solo en un grupo, o observa desde lejos, o solamente interviene cuando el tema lo sabe bien, ¿sí? Y entonces estos líderes intelectuales a veces se vuelven muy técnicos o muy especialistas de algo del conocimiento y les gusta estar solos y les gusta que le validen ese conocimiento. Tienen que aprender a compartir con los demás. Este es un gran tema en este liderazgo. El líder de sostenimiento es el líder de la persona colaboradora. Yo no somos, veo por mi equipo, veo por mi familia, veo por mi grupo. Necesitan seguridad en
en los grupos de pertenencia y son fieles a esos grupos de pertenencia. Y en esa fidelidad van a entregarse, a darse. ¿Sí? Y este líder generalmente no es el que se muestra, siempre da un paso atrás, por más que tenga buenas ideas, conozca mucho del tema, hace que, por ejemplo, en un equipo de trabajo, el equipo se luzca y no él o ella. ¿Sí? Siempre van a estar como no estimando a sí mismos, ¿no? Sino estimando que los otros crezcan a partir de sí mismos. Por eso tiene que aprender a dar un paso adelante y a no tener miedo, a animarse, a encontrar el valor, el aprender a valerse, ¿sí? Y a exponerse. Pero siempre está viendo por los suyos y es colaborador, cooperador. El líder 7 es el líder social, el entusiasta, el alegre, el divertido, el que siempre está bien, el optimista, el que ve el vaso lleno y no vacío, el que las cosas están, siempre lo bueno está por venir, ¿sí? Y es hiperactivo, y es ejecutivo también, y es bien práctico, y genera redes, es el que mayor genera redes de contacto, es el comunicador por excelencia, pero el que habla, no el que escucha. Y justamente este liderazgo lo que tiene que aprender es a no evitar el dolor, porque todo lo que sea dolor, conflicto, lo niega, ¿no? Y no niega y lo deja pasar y no lo ve. Y al no verlo se le hace una bola de nieve después. Y esta negación muchas veces lo lleva a tener muchos dolores internos, aunque ponga una sonrisa, como yo digo, pintada en su cara, ¿no? Son personas que generalmente necesitan mucho del otro y de la felicidad del otro para estar bien. ¿Mm? Tienen que hacer mucha introspección porque les cuesta estar solos, les cuesta concentrarse, son dispersos, dejan llevar mucho por la ilusión y así como después se decepcionan. El líder 8 es el líder de mando. Y el líder de mando es líder de mando desde que tiene 2 años. Es el que dice que hace las cosas solo, el que yo puedo. No hace falta que tenga un rol de mando. ¿Sí? Es el líder que en el colegio dice, bueno, acá tenemos que organizarnos de esta manera, vos acá manda, dice, determina, toma decisiones, necesita que las cosas ocurran, es protagonista, no solamente de sí mismo, sino de cuando ve una situación injusta de los demás, defiende la justicia, es protector de sus amigos, de sus alumnos, de sus empleados. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Sí? Que tenga en cuenta al otro, porque es lo que yo quiero, como yo lo quiero, de la manera que lo digo, y tiene una manera a veces agresiva, impulsiva e imperativa para decir las cosas. Siempre le digo a los 8, no es lo que decís, sino cómo lo decís. Muy bien, y ahora vamos al líder 9, y el líder 9 es el líder de la paz, pero líder de la paz no es el que está en paz, no es el pasivo. ¿Qué significa? Que busca la serenidad, el estar bien, el estar tranquilo, el tener el bienestar con los demás. Él habla más sereno, habla más despacio, habla con un tono diferente, ama el silencio, ama la soledad, ama la quietud como un estado interior del ser y de conexión también, y que son líderes que buscan la unidad, buscan reunir. Yo he trabajado con líderes 9 en donde buscan reunir a su equipo, que su equipo tenga una fuerte cohesión, ¿sí? Pero muchas veces le tengo que decir a los 9, involucrate para eso. No es pidiendo que así sea, sino qué acción vos ponés, cómo te animás a generar esa paz con tu serenidad. ¿Por qué? Porque evita el conflicto. Y por evitar el conflicto a veces se queda a mitad de camino, se queda en la tibieza, en el ni. Si sos joven es el no sé, el qué sé yo, el no tengo idea, ¿no? Entonces, bueno, es poder aprender a tomar decisiones que las tenés, porque tenés, si sos 9, una fuerza visceral grande, pero no la querés como sacar, enfrentar, porque te cuesta enfrentar los desafíos y el conflicto. Entonces, esa serenidad y ese bienestar lo transmitís a los demás, pero aprendé también a qué decías vos.
¿no? Y este sería el gran tema. Y así hemos pasado por los 9 tipos de liderazgo, y bueno, se nos fue, Maite, la charla, el tiempo, pero no quería dejar de dar este fundamento de entender que los liderazgos es ser uno mismo, ¿no? Como dice Nelson Mandela, te recomiendo la película Invictus, te recomiendo ver la vida de Nelson Mandela, porque realmente él siempre tiene una frase que es maravillosa. Después de estar 29 años en la cárcel, dijo que ni siquiera el vivir en un 2x2, ¿sí? Con una piedra atada a su pie, lo hizo dejar de sentir que era el capitán de su destino. Entonces, ¿con qué tiene que ver la verdadera libertad si no es con la libertad interior? Y después de ahí lo que pudo hacer con su pueblo, que es unir ese apartheid que tantos años había quedado tan dividido entre los blancos y los negros, ¿no es cierto? La acción por la unidad demostró de que realmente era el capitán de su destino y de tantas millones de personas como lo hizo. Y así como ellos podemos tener muchos ejemplos. Busca en tu vida quién es tu maestro y ahí tendrás un ejemplo realmente de y quería dejarte esta reflexión, si sos si empresario, si tenés gente a tu cargo, si trabajás con gente en lo que sea, ¿no? Que todo este trabajo que hacemos en las empresas es aprender a gerenciarse uno mismo. No hay verdadera gerencia si no yo no me conozco a mí mismo. Y esto lo dijo el presidente de Visa Internacional hace muchísimos años, y me dio tanto sentido porque sintetiza lo que hoy quise dejarte como una primera inquietud. La primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar es gerenciarse a sí mismo, gerenciar su propia integridad, su carácter, su ética, su conocimiento, su sabiduría, su temperamento, sus palabras y sus actos. Esta es una tarea compleja, interminable, increíblemente difícil y muy poco reconocida. Sin gerenciarse a sí mismo, nadie está en condiciones de ejercer la autoridad. No importa cuánta autoridad le sea conferida, la gerencia de sí mismo debiera consumir la mitad de nuestro tiempo y lo mejor de nuestras habilidades. Y cuando nos dedicamos a ella, los elementos éticos, morales y espirituales resultan ineludibles. Y aquí remarco, éticos, morales, espirituales se resumen en tu ser. Increíble, ¿no? Bien, Maite. Bueno, muchas gracias, Lucía. Siempre es un placer escucharte. Quisiera cerrar con un par de preguntas. ¿A qué edad consideras que una persona debería comenzar a liderar su vida? Qué buena pregunta. En la medida que empieza a ser consciente de sí misma. A ver, liderar la vida, el líder, el a darme cuenta, tiene que ver con el momento en donde yo me pienso a preguntar, ¿y yo quién soy? De la preadolescencia, ¿no? Y adolescencia, ¿yo quién soy? ¿Y qué quiero? Donde me empiezo a separar de la imagen familiar, donde me empiezo a buscar como individuo, ¿sí? Justamente esto es la primera pregunta. Pero muchas veces esa pregunta no la hacemos hasta que no somos grandes. Me ha pasado de atender a gerentes que me dicen, nunca me preguntó quién soy, yo he seguido la ola, ¿no es cierto? Entonces, ¿no tendrá que ver con la capacidad de cada uno de conectarse con la persona y repreguntarse? Fíjate que hay niños que te preguntan desde niños, ¿sí? ¿Y por qué vinimos de las estrellas? ¿O por qué el animalito? Es decir, inmediatamente quieren saber qué está sucediendo, cómo es el origen. ¿Y por qué yo no conozco a mi tatarabuelo? ¿Y cómo es nuestra familia? Hay niños que de por sí indagan
en este conocerse, ¿sí? Pero hay otros, y esto tiene que ver con las tipologías también, hay otras tipologías que no, y que nunca se conflictúan frente a eso. Ahora, vos podés ver a un niño desde muy chico, lo que pasa es que no tiene la conciencia de empezar a preguntarse como individualidad, ¿no es cierto? ¿Y yo quién soy? ¿Cómo soy yo? ¿Y qué quiero? ¿Y qué me gusta? ¿Y me gusta por mí o me gusta por lo que me dicen? ¿Sí? ¿Y qué habilidades tengo? Bueno, ahí empieza, ¿no? El darme cuenta. Em, En la y educación bueno, es re importante esto, perdón. Los ujú. padres y los docentes, ahí tenemos una tarea enorme, porque no educamos para que el niño, se conozca. Y si tiene dificultades en recordar y en geografía, que pueda darse cuenta ese niño por qué tiene dificultades en recordar en geografía, pero es una luz en matemática, ¿no? Y acá la educación tendría que tener en cuenta estas 9 maneras de ser y acompañar a los niños. Yo sueño con que esto llegue a la educación y llegue, por supuesto, a la mano de los padres y docentes. Para mí es realmente revelador, pero tenemos que empezar por uno, ¿no? Hay que aprender a educarse, a reeducarse y a reaprender como docentes y como padres. Sí, yo puedo dar mi autotestimonio. He vivido por años en piloto automático y nunca me tomó el tiempo de mirar, bueno, qué estaba haciendo de mi vida, hasta que, bueno, una enfermedad me frenó y puse atención en el propósito mío y, digamos, qué es lo que era importante para mí. Y a partir de ahí pude abrirme a ver, bueno, justamente las diferencias entre mis hijos. Cambió totalmente mi forma de vincularme y de percibir mi entorno, y de resolver los conflictos y las dificultades que te presenta sí o sí la vida, ¿no? Eso fue muy revelador. Bueno, hacemos una última pregunta y cerramos, que ya nos pasamos bastante de Sí, claro. tiempo. ¿Cómo puede una persona que no tiene un rol de líder comenzar a liderarse y así generar cambios en su entorno? Con todo lo que dije, a ver, que no tiene un rol de líder. ¿Qué dije antes? Que el liderazgo no es un rol. Acá hay una diferencia. Todos nosotros tenemos que aprender a ser protagonistas de nuestra vida. Si no, la familia, el jefe, la maestra, el país, la política nos gobierna. Es decir, ¿dónde está nuestra verdadera autoridad? No está en ser autoritario, no es en tener un carácter fuerte. La autoridad está en aprender a ser autor de uno mismo, autor de sí mismo. Y al ser autor es lo que hago, lo que digo, lo que me equivoco, lo que crezco, me hago cargo. Es parte de mí hoy. ¿Mejoraré o no? ¿Sí? Este es un punto. Y en este punto también me parece como muy importante tener en cuenta que la autoridad va de la mano de la responsabilidad, y esta responsabilidad es saber responder a lo que la vida nos trae. Muchas veces hemos cambiado de pensamientos, hemos cambiado de actividades, hemos cambiado los vínculos, mutan, o de grupos, pero la responsabilidad es saber responder por el momento presente. Ahí hay una gran clave. Entonces, y cuando uno tiene un rol, ahora sí voy ahí, un rol gerencial es ineludible, es lo que recién leía del presidente de Visa, es ineludible que trabaje consigo mismo, ¿sí? Porque el efecto que genera en los demás marca para toda la vida, una actitud, una palabra, una presencia. No digo nada en los docentes es una, yo soy docente también, y la responsabilidad que tenemos ahí es
indelegable. Y los padres, ¿cómo enseñamos? Con el ejemplo, no con las palabras. Si nosotros le decimos a un niño que sea generoso y nos ven que nosotros somos avaros con el vecino que nos vino a pedir algo, no hay manera de educar de otra manera que no es con el ejemplo, porque estamos siendo totalmente incoherentes, ¿no? Bueno, acá está lo que lo que conté al principio, ¿no? De la charla. Bueno, Lucía, muchas gracias. También en nombre de la Goethe Plus y la Goethe Schule, y a todos los oyentes, los invitamos a postear sus consultas y preguntas en el enlace que le vamos a dejar abajo en el video. Y bueno, agradecerles nuevamente haber participado y bueno, un feliz final de día para todos. Gracias. Ahora vamos a pasar aquí, vieron los datos, pero a mí me encantaría que esto, por favor, llegue y se vea el valor en la educación. Y el valor no solamente en la educación para los docentes, sino para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes que están terminando el secundario. Y por otro lado, a nivel empresarial, hay un programa hecho que tiene que ver con el gerenciamiento de uno mismo, con el ADN vincular, que es el trabajo de equipos, que es fundamental, y el trabajo organizacional. Y yo digo, esto es como, viste, un fractal. Uno trabaja con uno y esto se va expandiendo en todos los ámbitos, ¿no? Pero a veces empezar por los demás también es recibir una promoción diferente en uno. Generar el liderazgo en los otros hace que yo como líder crezca. Gracias a toda la comunidad que nos estuvo escuchando, gracias por poder ser parte y permitirme también a las autoridades.